Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Sara Rope y estás viendo Hablando con Sara Rope. Hoy ha sido un día muy importante para el proyecto de Sara en el espejo. Hemos tenido la rueda de prensa oficial en Xàtiva, en el Teatre de Xàtiva en concreto. Quiero empezar dándole las gracias al PET y al Ayuntamiento de Xàtiva porque siempre nos han tratado con muchísima amabilidad y siempre nos han abierto sus puertas, y cualquier proyecto artístico necesita de apoyo para poder florecer. Y en esta ocasión estamos hablando de Sara en el espejo. Es un proyecto muy interesante en el que contamos la historia de una cantante que llega a tener muchísimo éxito, pero que en un momento determinado sufre una crisis en la que se enfrenta, digamos, a situaciones que nos enfrentamos todos. Por eso esta historia de Sara en el espejo no está hablando solamente de este personaje, sino que está hablando un poco de situaciones que pasamos todos en la vida. Por ejemplo, el tema de la infancia, el tema de las heridas de la infancia, el tema de dejarnos llevar por el éxito, de olvidar nuestras raíces. Y en este proceso que ella pasa en esta obra, integra todas esas cosas. Y es muy profunda, es una obra que trata temas muy complejos, muy profundos psicológicamente, pero lo hace de una forma tan divertida, con un sentido del humor y casi como si fuera un cuento. Entonces, no puedes dejar de prestarle atención y de vibrar con esa historia. Es realmente muy interesante. Para esta historia he usado una recopilación de canciones que he ido componiendo durante todos estos años. Es todo música de autor, música original. Y creo que toda la gente que venga, la verdad que se va a quedar impresionada por la forma tan maravillosa como ha podido unir Joaquín Daniel todas estas escenas, cómo ha hilado las emociones, los personajes, y es muy activa, es muy activa. Es que está todo el rato habiendo cambios de escena, cambios de vestuario, cambios de personajes. Y ahora Pepe, creo que me cuente desde su perspectiva, que es uno de los compañeros que interpreta a Romeo, y el que nos cuente un poco cómo ha sido su experiencia. Yo pensaba que me va a pasar así al señor productor y me va a tirar la bola directamente. Luego. Bueno, gracias a Pau y a Sara per donar-me l'oportunitat de participar en este projecte. És únic. Porta molts anys de carrera, però us promet que mai havia participat en un projecte com este. Jo interpreté a dos personatges en este montatge. Soc Romeo, com ha dit Sara. No sé si puc desvelar qui és Romeo. No. ¿Por encima? Millor que no. Sí, no? No desvelo. Divisió de vale. Que vingui. Romeo té una relació amb Sara, aquest és el meu primer personatge. I, bueno, com diu Sara, passen coses entre ells dos que són generals, que ens poden passar a tots, perquè és una relació que té uns vaivens, per no desvelar moltes coses, però que és com qualsevol relació que podem tenir nosaltres d'amor. I el segon personatge és un poc més abstracte, vull dir, és un personatge que se veurà, que existeix, però està col·locat en un espai més oníric, i podríem dir que el que li facilita a Sara transcendir i donar sentit a tot el que ella està vivint i li està passant, i de repente no sap per on ir i apareix aquest personatge i li dona la mà i li diu: igual t'has d'enfrontar a la teva infantesa, igual t'has d'enfrontar a ta mare, igual t'has d'enfrontar a ton pare, igual has de... I ahí és on Sara pasa a través del espejo. Pau, dinos tú cositas. Bueno, lo interesante d'esta obra és aquest viatge interior que fa i que a tots mos vindria bé fer, perquè partís d'alguns traumes infantils
que s'han quedat ahí estancats, i quan ella triomfa i es fa molt coneguda i intenta eixir a cantar en un estadi, pues, que és el que ocorreix al principi, no pot, perquè li ve tota la crisi d'ansietat i tot el rotllo. I a partir d'ahí pues, comença tot el seu viatge interior, és molt intel·lectual i molt sanador per a ella. Entonces, lo que volíem també, perquè aquesta obra no està feta per a xiquets, encara que està contada com si fos una fàbula, és més una fàbula que un musical quasi, no? Però sí que n'hi ha algunes escenes que d'una forma insinuada pues, tracten temes que són més delicats i per això el tema que em fica per a majors de 12 anys no és que isca res raro ni res, però sí que s'insinua i seria, potser algun xiquet, si ho pilla, ho pot ser un poc estrany. Però, vamos, res complicat. I els actors porten màscares, perquè l'única que no porta màscara és Sara, en l'obra, i és també un poc per a suavitzar una història que és dura, encara que té un final feliç, com totes les històries bones, però per a suavitzar aquesta duresa ho han plantejat el guionista, que és Joaquín Daniel, és el que ha escrit tota la dramatúrgia, ho ha plantejat així, amb aquesta idea, de que siga pues, per a tots els públics, però en un fons molt intens i molt interessant. Jo volia destacar una cosa que ha dit Sara, però que la ressalteu especialment, i és que tota la banda original és de Sara. L'ha composat tota ella, la dramatúrgia no, però el que és tota la banda original, totes les cançons i tota la música és obra exclusivament de Sara, que no solament l'ha feta, sinó que damunt la va interpretar. I després el que estava dient al principi, que com vegeu estem rodejats per gent de Xàtiva, per xativins i xativines, i és una obra que naix així, i que des d'ací intentarem i farem força també des de l'Ajuntament perquè se projecti al món. Muy bien. Yo solamente me gustaría añadir que, como he dicho antes, no es solamente la historia de una cantante, sino también es una reivindicación de lo que es realmente importante en la vida, porque a través de este personaje nos planteamos lo que es tan superficial de la vida, lo que nos domina, lo que nos lleva, y volver a lo que es lo esencial, que en estos tiempos hace tanta falta llegar a nuestra verdad, a lo que es verdad para nosotros, lo que nos hace entender nuestro espacio en el mundo. Eso es una de las cosas con la que nos quedamos al final de la obra. Habéis comentado que ha sido largo el proceso, que es algo así como que ha sido una cocción lenta. ¿Qué ha motivado esa cocción lenta? ¿Dónde ha estado la mayor dificultad para dedicarle tanto tiempo a este espectáculo? Pues primero que es la primera vez que hacemos Tranquilo. No, da igual. Es la primera vez que hacemos un musical y entonces, claro, nosotros venimos de hacer música en directo de otro ámbito, entonces te da respeto, quieres hacerlo, y luego está toda la parte técnica de luces, porque este musical, la música que suena, como está compuesta por Sara, en algunas de las partes, ella siempre utiliza mucho sus voces, muchas voces, entonces eso en directo no se puede hacer, entonces combinamos partes que están grabadas por ella con esas voces, con partes que están... porque eso le da un sonido muy como de banda sonora. La música de este musical es la banda sonora de una película, casi más que un musical. Y entonces todo ese proceso de elegir bien la música, de la parte técnica, de resolver... llevábamos proyecciones, llevábamos cosas que nunca habíamos hecho. Y entonces lo hemos hecho con mucha calma durante 3 años para que el resultado sea el óptimo, ¿no? Y cuando ya vimos que lo teníamos ya bastante avanzado, pues ya hablamos con ellos para cerrar una fecha, porque no queríamos tener la fecha sin tener todo totalmente cerrado. Entonces eso ha sido lo que
Sobre todo, no tener prisa. Es decir, bueno, cuando estará. Yo ahí lo que tengo que añadir es que yo lo que veo respecto a eso es que ha habido un cambio de concepto en cuanto a lo que pensábamos al principio. Al principio queríamos hacer una obra que fuera estrictamente teatral, muy centrada en la puesta en escena. Pero yo, que siempre me gustan ahí las rayadas, como que siempre empecé, oye, ¿por qué no le ponemos proyecciones? ¿Y por qué no le ponemos esto? Y empezó a hacerse cada vez más complicado, más complejo. Empezamos a cambiar de lo que habíamos escrito, reescribirlo. Al principio pensábamos, ¿llevamos música en directo o no? Pero entonces el proyecto se hacía menos viable económicamente. Entonces empezamos a tomar decisiones basadas no solamente en lo artístico y en nuestras fantasías, sino también en la realidad de un proyecto que tiene que ser viable al final. Entonces empezamos a decir, bueno, pues entonces vamos a hacer música como más sintética, diferente, un estilo diferente. O sea, todo eso va alargando las cosas. Luego, Joaquín Daniel es actor, está escribiendo cosas por ahí. Todo el mundo está ocupado. Luego, cuando nos separamos, cuesta volverse a encontrar. Y entonces va pasando el tiempo. Y cuando nos encontramos está más maduro, pero aún hay más cosas que se añaden. Y al final está lo mejor que puede estar ahora mismo el proyecto. Mucho más interesante, mucho más complejo, con muchas más capas, con muchos más colores que al principio. Que era simplemente, bueno, vamos a hacer esta obra teatral, pero ahora es algo más que eso. Es algo más. Después de la rueda de prensa oficial en el Teatre de Xàtiva, tuvimos una entrevista con nuestro amigo de siempre de Extra Radio, Quique Rosselló, que desde hace años nos lleva recibiendo en las casas en las que ha estado, en la radio, y siempre nos ha atendido súper bien. Y dejadme que salude al director del musical, que es Joaquín Daniel. Lo tenemos al teléfono, no ha podido estar hoy en Xàtiva, pero vendrá pronto, y cuando llegue a Xàtiva, Pau, vendréis otra vez, porque sí, antes del 22 del estreno estaréis aquí todo el equipo, todo el elenco, y nos gustaría también conocer en persona a Joaquín Daniel. Director, muy buenos días. Buen día desde Cataluña. Sí, ¿dónde está Joaquín Daniel ahora? Ahora Barcelona mismo. Estoy en Barcelona, vivo aquí. En 2 días estoy ahí igual. Muy bien. Que ya vamos. Sara, Pau, ¿queréis decirle algo a Joaquín? Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Recta final. Ya estamos ahí. Joaquín, tú eres el director del musical. Hemos hablado un poquito, hemos adelantado alguna cosita, pero ¿cómo se ve desde fuera el director que tiene el encargo de dirigir un musical de estas características, que es inédito, es muy nuestro, muy de aquí de Xàtiva de Sara? ¿Qué has visto en el proyecto que ha hecho que te decidieras definitivamente a dirigirlo? ¿Qué virtudes le ves? Bueno, ya lo has dicho, esto llevamos muchos años ya. Yo creo que cuando empecé no tenía canas en la barba. Y básicamente fue comenzar me invitaron, yo conocí a Pau de otro proyecto y nos habíamos comunicado muy bien y mucha sincronicidad. Luego apareció Sara también en la historia, nos conocimos, empezamos a hablar de esta posibilidad y en realidad nos metimos en un bosque inhóspito, la verdad, porque no teníamos intenciones, pero no había más que intenciones, y a partir de ahí ver cómo construir la historia y a partir de ahí empezamos a perfilar el texto y cuál iba a ser el viaje, ver de qué manera lo íbamos a servir, y ahí la razón por la cual hemos tardado tanto, porque nos íbamos dando cuenta. Aparte, esto de vivir en otra ciudad hace que los procesos de trabajo entre una fase y otra igual pasen 3-4 meses, en las cuales te estimula algo, o ves una peli que te da una clave, o ellos me dicen, oye, pensamos esto. Claro, eso es lo maravilloso de esto. Sí, no, que es por coral, es un proyecto. Claro, las decisiones fueron todas más está lleno de descubrimiento más que de búsquedas. De todos modos, bueno, sí. Y esto decías, perdón, estoy en realidad no, de afuera nada, estoy más adentro que soy yo con esta obra, y no tengo ninguna perspectiva. Quiero decir, simplemente disfruto el proceso como pocas veces. Eso te puedo decir. Joaquín, a Sara como cantante ya la conocemos, de lo que sabe hacer. Lo que no la he visto es encima de un escenario. ¿Cómo has visto tú al elenco de actores en este musical? ¿Te ha sorprendido? Porque también a Sara la conocías ya como cantante, pero encima de un escenario. Bueno, hubo cosas que hicimos hasta el fin, ¿no? Yo voy mucho a Valencia a hacer formación teatral, y entonces ya ahí ella vino a uno de estos seminarios, empezamos a establecer un código, ¿no?, de comunicación, y también yo vi lo que ella podía dar, que es
bueno, es un animal escénico impresionante, quiero decir. Con lo cual, fácil, quiero decir. Sí, o sea que ha sido fácil todo. Ahí, digamos, los obstáculos los tenemos con la tecnología en todo caso. Artísticamente, musicalmente y todo esto, volamos y la gente que se ha incorporado a ayudarnos, que es un desafío como Pepe, ¿no? Como lo has mencionado. Pepe Mira, el actor Pepe Mira, sí. Claro, estamos haciendo a los actores algo muy tremendo, que es que no se les vea la cara. Yo solo voy a decir eso. Vale. Se atreva a jugar de eso y a pesar de todo le guste, es que estamos en algo interesante. Bueno, el grupo que ha creado este musical es numeroso. Aquí tenemos a 3 de sus integrantes, el director, la protagonista y autora de la música y también pues el músico y productor Pau Schaffer. Y ahora que ya hemos hablado un poquito con cada uno de vosotros, abrimos un poco lo que es la tertulia. Ricardo ha estado en la rueda de prensa y la primera pregunta que tenemos que hacerle a Sara es, ¿cómo define ella Sara en el espejo? Un viaje a las melodías del inconsciente. ¿De dónde sale esta historia? ¿Cuál es el origen del proyecto? Esta historia es una historia de ficción que puede inspirarse en algunos detalles en mi vida, pero desde luego que no es mi vida, no. Es la vida de un personaje, pero siempre digo que no solamente es la vida de un personaje, es la vida de todos nosotros, porque a través de las situaciones que ella vive, también vivimos situaciones que vivimos en nuestra vida. ¿A qué me refiero? Pues a enamorarse, a que te rompan el corazón, a las heridas de la infancia, etcétera, etcétera. Por eso digo que es un viaje que hacemos todos hacia nuestro inconsciente, no solamente la cantante principal. Y eso, básicamente es una cantante que tiene mucho éxito y que en un momento de su vida pues tiene una situación que le obliga a replantearse cómo ha vivido su vida hasta entonces, qué ideas ha tenido, y todo eso se desarrolla de una forma muy dramática, pero a la vez como muy, muy frenética, divertida. No sabría cómo decirlo. Has buscado que haya casi todas las grandes emociones, ¿no? del ser humano. Sí, ahí tienes todo, hay sentido del humor, pero hay dramatismo. Está todo contado de una forma tan elegante, La verdad, Joaquín Daniel me encanta cómo escribe y por eso quería contar con él para este proyecto. El texto, la dramaturgia es de Joaquín Todo Daniel, es de ¿no? él, todo en ese aspecto es de él y me encanta trabajar con él por la forma en la que tiene de tocar las emociones y de escribir algo tan brutal como lo que ha escrito. Yo sabía que si hacías alguna vez alguna cosa encima de un escenario, Sara, iba a ser relacionado con la música. Es que es indivisible. Tu vida y la música van de la mano y así irán toda la vida, ¿verdad? Sí, así es. Bien. Pau, y hablamos, tú que es el que más sabe de música, aquí junto con Sara, ojo, la música es original de Sara Rope y eso no es fácil. Sí, de hecho hemos querido enfatizar eso mucho en esta obra porque ella compone muchas cosas en casa, en el estudio, con muchas voces, que suena muy a banda sonora de película, ¿no? Entonces eso en la obra le da un carácter muy personal. O sea, no solo son las canciones, también las transiciones, toda la música del espectáculo es de Sara Rope. Casi no hay un instante sin música, o sea, es muy intenso. Pero es una música que es como un leitmotiv, una banda sonora que te va llevando y tiene ese toque muy personal de ella, ¿no? Y la música en este musical está grabada, se interpreta en directo. Hay no partes sé cómo lo vais en a directo hacer. Y partes que están grabadas, pero está todo tan integrado que el espectador realmente no se va a plantear eso. O sea, es como una película. Tú estás viendo una película en la cual todo está sincronizado, hay proyecciones ahí, ¿sabes? Sí, sí. No hay músicos en escena porque en principio íbamos a ponerlo, pero luego pensé, esto molesta aquí fuera. ¿Sabes? Porque ocupa demasiado la historia sitio. tiene tal entidad que no necesita ver a un tío ahí tocando el bajo. O sea, eso te molesta, ¿sabes? Tienes que estar viendo una película. Entonces hay partes que están ocurriendo en directo, otras que están grabadas porque es ella misma que ha hecho sus voces y... ¿sabes? Sí, bueno, al estilo de cualquier musical, claro, que tiene un alarde de tecnología enorme. Pero sobre todo para enfatizar el hecho de que es todo música hecha por ella. Y a ti te gusta, por supuesto. ¿Algún consejito también habrás dado, no? ¿O habrás metido mano de alguna manera? No, lo sé. Muy poco. Yo me he querido mantener al margen porque
porque así tiene la personalidad de ella, ¿sabes? Tocaba algún piano, alguna cosa, pero muy poco, lo mínimo. Yo te pregunto... haces un papel también, ¿eh? Aquí. ¿Haces un papel? Sí, yo tengo un papel. No me digas que subes al escenario también. Que no lo ha contado. No lo ha contado, cuéntalo tú. Sí. Porque Sí. es que él no me lo dice. Eso es sorpresa. No puedo hablar mucho, pero sí que es verdad que Pau se sube al escenario en esta ocasión como actor. Qué bien. Así que es parte del elenco ahí. Afortunadamente llevo una máscara que me protege, protectora. Una de las cosas curiosas, y bueno, ya lo ha dejado entrever el director Joaquín Daniel, que todos los actores llevan máscara menos Sara. Sí, Eso tendrá su explicación, sí, pero... Tiene también la metáfora que sale en el texto de que todos en el fondo llevamos máscaras en la vida, ¿no? Entonces, también como la historia de la obra es muy dura, tiene partes de reír, pero tiene partes que hay gente que va a llorar. Entonces, de alguna forma, el hecho de que los personajes lleven máscaras se convierte en una especie de fábula que los suaviza todo un poco. ¿Sabes? Porque si no, sería... Me gusta la metáfora esa de que todos vamos de alguna manera en esta vida con una máscara. Somos personas. Y aquí al que hay que conocer de verdad es al personaje principal, ¿no? Al hilo conductor de la obra, que es Sara en el espejo. Sara en el espejo, que ese título supongo que vendrá un poco a colación de lo que has dicho anteriormente. No es una historia autobiográfica, pero la protagonista eres tú y eso es indivisible. Y es como mirarte un poco en el espejo e imaginar a lo mejor cómo podía haber sido una vida tuya, de las muchas que podríamos haber tenido, ¿no? No creas, también a través de ella también me veo a mí, igual que todos os vais a ver en ella, porque al final la vida de todos nosotros no se diferencia tanto. Todos nos ponemos enfermos, todos nos enamoramos, todos pasamos por situaciones, o sea que al final su vida es nuestra vida también. Es un viaje hacia nuestro interior, desde luego que sí. ¿Y cuál es una pregunta para Joaquín Daniel y para Sara, fundamentalmente, autores del texto y de la música? ¿A dónde queréis llegar, Joaquín, con esta obra? ¿Cuál es el objetivo? ¿El último destinatario del mensaje de Sara en el espejo? Supongo que será la humanidad en general, ¿no? ¿A dónde queréis llegar o dónde os gustaría llegar con esto, Joaquín? Wow. Bueno, básicamente nosotros hemos disfrutado del proceso de construcción de cada momento de la obra, digamos que hay algo arquetípico en todo esto, ¿no? De los personajes mismos, del propio personaje de Sara es un arquetipo ¿no? Reflexionamos sobre lo que es el éxito. Yo creo que lo que buscamos es que nos comprendamos incluso en nuestra miseria. A veces podemos ser víctimas, a veces somos victimarios. La obra va mucho de eso, porque el personaje de ella pasa por todos esos momentos, digamos, es muy intenso a nivel emocional. Aparte se compacta una vida prácticamente en 1 hora y media, así que imagínate todo lo que pasa. El vínculo con los padres, el vínculo con los amores, el vínculo con el trabajo y el éxito cómo a veces te puede llegar a marear y a confundir y a alejarte de quién eres, cómo te traicionas a ti mismo. O sea, la obra va todo el tiempo con esos tips y esas reflexiones sobre cosas que nos pasan a todos, aunque estemos en diferentes rubros, no solamente artísticos, ¿no? Entonces, invitamos a reflexionar. Yo no sé si queremos dar un mensaje, la verdad. Sí, hay un final, obviamente, y ese final es optimista, porque yo creo que tenemos que serlo. Me encantan los finales felices. A mí me encantan los finales felices, pero bueno. Sí. No sé si es un final feliz, es un final de seguir peleando. Muy bien. ¿Entiendes? O sea, es como, creo que es un buen mensaje para este momento tan complejo que estamos viviendo, ¿no? Y Sara, tratar de también de poner los puntos de... La pregunta es, ¿qué es importante de verdad en la vida? Quizás. Que la gente salga preguntándose eso, con tanto ruido de las redes y de éxito y de esto, y con tanto ruido, si podemos lograr tocar esa fibra que diga... La persona cuando salga diga, la verdad que ¿qué es importante para mí? Sería un logro. Y Sara, como protagonista, la misma pregunta que le he hecho a Joaquín Daniel. Yo lo que busco es que mi trabajo tenga ese papel transformador que tiene realmente el buen arte. Y es que la gente entre y esté todo el tiempo que está viendo esto, que estén totalmente inmersos en la historia y que realmente tenga un poder transformador, que cuando salgan de allí no solamente hayan visto un musical, sino que salgan haciéndose preguntas sobre su propia vida, llegando a conclusiones y replanteándose que su vida puede cambiar, que se lo pueden plantear de otra forma y que
y sobre todo, como decía Joaquín, lo que es realmente importante y lo que no. Eso es, Sí, sí. en resumen.